Buenas tardes a todas y todos los que se encuentran el día de hoy aquí acompañándonos en nuestra última sesión de este ciclo virtual, Todas y Todos contra el Acoso Escolar. El día de hoy, nuestra sesión, la número 3 y última, tiene por nombre un nuevo enfoque para la atención del acoso escolar. Esta sesión tiene como objetivo que ustedes identifiquen herramientas para la prevención y atención del acoso escolar con base en los enfoques en derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, que favorecen una educación integral y formativa en los estudiantes. Como les decía el día de ayer, esta sesión está muy interesante porque nos mostrarán un nuevo enfoque para la atención de este tipo de violencia. Agradezco mucho la presencia y el apoyo de nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas que nos van a estar acompañando a lo largo de esta sesión. Erika Gabriel Díaz de Castro Brieño y Beatriz Marta Iglesias. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como hemos venido haciéndolo en estas dos sesiones, y esta sesión no es la excepción, es que en caso de que ustedes tengan dudas, las puedan ir registrando en el chat para al final de la participación de nuestra especialista, se pueda dar espacio a las dudas que ustedes tengan. También vamos a presentar nuevamente los documentos que estamos en este ciclo virtual promoviendo y haciendo mención para conocimiento y uso de ustedes. La guía Todas y Todos contra el Acoso Escolar. Está el QR de esta guía para que ustedes puedan, en caso de que en estas dos sesiones no la hayan podido identificar, pues bueno, puedan escanearlo, y también el protocolo de erradicación. Recuerden que esta guía, que es el motivo de este ciclo virtual, viene siendo un complemento para este protocolo de erradicación, porque nos ofrece otro tipo de estrategias de lo que ya se viene en el protocolo, además para que ustedes puedan implementarlo o intercalarlo dentro de sus planeaciones. Bien, bueno, pues para dar introducción a este tema de un nuevo enfoque para la atención del acoso escolar, vamos a proyectar la cápsula de prevención. Adelante, por favor. Las actividades de prevención del acoso escolar aquí propuestas se enfocan, por un lado, en aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo de habilidades para aprender a vivir con las y los demás, y, por otro lado, en aspectos relacionados con la organización del plantel educativo. En conformidad, el presente apartado considera lo siguiente. Número 1. Medidas de convivencia escolar. Número 2. Medidas de organización del plantel educativo. En torno a las medidas de convivencia escolar, se sugieren cambios y ajustes en las prácticas pedagógicas y de gestión, para que se cuente con mecanismos, espacios, climas escolares y formas de convivencia que eviten, en la medida de lo posible, el surgimiento del acoso escolar. Se propone trabajar en 4 aspectos sustentados en la cultura de la paz: resolución pacífica de conflictos, desarrollo de habilidades socioemocionales, clima escolar inclusivo y gestión escolar democrática. Con estos elementos se espera que los centros escolares generen un ambiente propicio para que los educandos se involucren con un nuevo estilo de disciplina, en el que serán constructores de reglas más justas, respetuosas y responsables para todas y todos. Medidas de organización del plantel educativo. En este apartado se presentan algunas medidas preventivas que pueden organizar los centros escolares, apoyándose en las supervisiones y las autoridades educativas estatales. Las medidas propuestas se enfocan en acciones de difusión e información formativas, de gestión escolar y medidas específicas contra el ciberacoso. Factores asociados al acoso escolar. Contexto escolar. Apariencia física, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales y género. Estatus económico, condición físico-mental, falta de políticas claras y efectivas contra el acoso. Inacción o respuesta inadecuada ante reportes de acoso. Ausencia de programas de prevención y educación sobre el acoso. Contexto familiar. Recibir agresiones por parte de un familiar, replicar conductas violentas que presenció en casa, ausencia de valores, límites y reglas de convivencia, crianza,
autoritaria y rígida, entornos racistas y xenófobos. Te invitamos a leer y analizar el contenido de este nuevo documento. Si ustedes reconocen la información, pues bueno, esta información está contenida en esta guía de todas y todos contra el acoso escolar. Por eso es que decíamos que es este complemento, porque viene a sumar las estrategias que ustedes ya conocen, como hemos venido viendo en la sesión 1 y 2, con los testimonios de los docentes que estuvieron participando con nosotros. El uso, por ejemplo, de el fichero de cultura de paz. Entonces, bueno, es una forma de seguir previniendo. Bien, pues bueno, al conocer esta cápsula de prevención y recordar lo que todos ustedes y ya es de su conocimiento, vamos a presentar a nuestra especialista, Aurora Durán Gutiérrez. Ella viene de la Asociación Gendes y nos va a abordar, nos va a presentar esta información para que podamos todos aprender una nueva forma de atender el acoso escolar y de prevenirla sobre todo. Bienvenida, Aurora. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco la invitación y el recibimiento en este espacio. Voy a tomarme un minuto para decirles qué es Gendes. Gendes significa, es un acrónimo de Género y Desarrollo y es una organización de la sociedad civil mexicana que desde 2008 se ha especializado en el trabajo con hombres y desde los estudios en masculinidades para fortalecer relaciones igualitarias que contribuyan al desarrollo social. Llevamos a cabo procesos de reflexión, de investigación, de incidencia, de acompañamiento, de generación de metodologías, etcétera, para alcanzar este objetivo, enfatizando siempre la perspectiva de género, los estudios en masculinidades y los derechos humanos. Una de nuestras líneas de trabajo consiste en desarrollar metodologías para la prevención de violencia basada en el género, así como a la construcción de relaciones de igualdad que se dirijan a niños, niñas y adolescentes. Y es justo de esa experiencia de la que quiero conversar el día de hoy, ya que voy a hablar particularmente de un proyecto, que es el proyecto de la Escuela de Buen Trato, un proyecto de Gendes AC, y que justo tenga que ver con esto, ¿no? La perspectiva de género como una herramienta clave en la prevención del acoso escolar. ¿Me pueden dar? Sigue, por favor. Bueno, ya presenté Gendes. ¿Me pueden dar? Voy a comenzar dando algunos elementos básicos de la teoría de género. Son ciertos conceptos que es importante conocer, comprender y ver su aplicación práctica, ¿no? A veces puede sonar como, ok, es importante tener perspectiva de género para poder atender ciertos fenómenos como el acoso escolar o como la violencia, lo cual es cierto, pero ¿cómo se hace eso, no? Y para empezar, ¿qué es justo eso del género o de la perspectiva? ¿Me dan la que sigue? Es importante hacer primero una distinción entre el sexo y el género. Cuando hablamos de sexo, hablamos realmente de este conjunto de características físicas, biológicas, que tenemos todas las personas, que también tiene que ver con procesos de desarrollo humano y que nos permiten diferenciar y definir a hombres y mujeres, ¿no? Es decir, cuando hablamos de hombres y de mujeres, hablamos, pues, por supuesto, de la genitalia de cada sexo, pero pues también sabiendo que no todo se reduce al tema de los genitales, que también, pues, hombres y mujeres tenemos procesos físicos y biológicos que son distintos, ¿no? Y que justo, pues, nos permiten como hacer esta distinción. Así que, en la medida en que hablamos de eso, hablamos de sexo. El género tiene que ver con la interpretación que culturalmente hemos hecho de la diferencia sexual. Por lo tanto, cuando hablamos de género, hablamos de un concepto que es distinto al sexo, pero que no ocurre al margen de él,
porque supone una construcción social de esa diferencia sexual. Así que a partir de esto hacemos hipótesis, interpretaciones, ideas, expectativas, ¿no? En torno a ese sexo y que por supuesto varían en función del entorno social en el que las personas están, ¿no? No es lo mismo ser una mujer como en un contexto urbano a ser, por ejemplo, pues una mujer en, no sé, en un contexto rural, o sea, las cosas que se esperan son distintas, ¿no? Y pueden estar sujetas a eso. No es lo mismo lo que se espera de una mujer, no sé, escolarizada en nivel como básico, nivel secundaria, que pues está estudiando y está haciendo ciertas cosas, a una pues adolescente que no está en acceso a la escuela y entonces esperan otras cosas, ¿no? Es decir, por supuesto que el entorno tiene una influencia importante en qué estamos esperando de hombres y mujeres. Sin embargo, un elemento común dentro de la construcción social del género, independientemente del lugar en el que se esté, es el privilegio que poseen los hombres por el hecho de ser hombres en relación con las mujeres y de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Es decir, tanto para hombres como para mujeres asignamos un montón de roles y estereotipos y entonces podemos irnos a ejemplos muy simples diciendo los hombres son fuertes y se visten de azul y no lloran y son agresivos y siempre se defienden, etcétera, ¿no? No va a haber ninguna carga moral hacia esos estereotipos, pero si entonces nos vamos con las mujeres, podemos decir, las mujeres son débiles y sensibles y nos cuidan y nos quieren, ¿no? Ok, no estamos hablando de cosas buenas o malas, estamos hablando de estereotipos, pero el género también lo que nos dice es, no solamente va a haber esta diferencia de estereotipos, también va a haber una jerarquización de los mismos, porque además a todo aquello asociado a la feminidad o al ser mujeres es algo a lo que tendríamos que huirle, de hecho. Nadie quiere ser débil, nadie quiere ser sensible, nadie quiere ser lento, o sea, nadie quiere ser esas cosas, ¿no? De ahí que tengamos ejemplos en donde algo insultante, por ejemplo, para un hombre es decirle pareces vieja o pareces niña o no eres hombre. Es decir, todo aquello que se acerque a lo considerado femenino va a ser algo malo. Así que nuevamente no solo estamos dividiendo al mundo, sino que también lo estamos ordenando y estamos diciendo que hay cosas que valen más que otras. ¿Me dan la que sigue, por favor? Con esto podemos entender que el género no solo se trata de una identidad o de un conjunto de roles y estereotipos, se trata de un sistema económico, político, cultural, social, a partir del cual clasificamos la experiencia humana, asignamos roles y estereotipos y moldeamos y jerarquizamos las relaciones humanas. ¿Cómo se perpetúa esto? ¿Cómo se perpetúa este sistema? A partir de la cultura machista, ¿no? Como, o sea, esa cultura machista que dice las mujeres a la cocina o las mujeres desperdician su tiempo en la educación porque de todas formas se van a casar, ¿no? O los hombres a ver quién pega más fuerte, etcétera, ¿no? La cultura sexista y, por supuesto, la violencia, ¿no? Normalmente tratando de salir de ciertos estereotipos o de ciertos roles o de desafiarlos, lo que las personas recibimos sí es una forma de maltrato, ¿no? No sé, si por ejemplo una chica en la escuela dice, yo he pensado y no, o sea, no quiero ser mamá, tal vez lo que yo quiero es siempre tener novio, pues seguramente va a recibir comentarios adversivos, ¿no? O va a decir que está en una etapa, o se le va a decir que está loca, o se le va a decir que no sabe lo que quiere, o que no va a ser una mujer, etcétera, ¿no? Mientras que si un chico se niega a ser copartícipe de ciertas dinámicas muy masculinas, pues seguramente también reciba una sanción social por eso, ¿no? Entonces, es fundamental ver que el orden de género como sistema se perpetúa pues, principalmente a través de la violencia. Y hoy que estamos hablando del acoso escolar, bueno, pues la escuela también es un agente socializador muy fuerte alrededor del tema de género, ¿no? Entonces, pues por supuesto que mucho del acoso escolar que ocurre, pues es violencia por razón de género, ¿no? En contra de las niñas, pero también en contra de los chicos. ¿Me dan la que sigue, por favor? Así que, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género supone no ignorar
que vivimos cosas distintas a razón de nuestro sexo, ¿no? O sea, que habitar como un cuerpo va a tener ciertas implicaciones en cómo nos va a tratar el mundo y en cómo el mundo va a tratar de moldear nuestra experiencia, ¿no? Así que la perspectiva de género es este análisis que ponga los lentes en las relaciones de género, que nos permita comprender y problematizar las características que definen a hombres y a mujeres de forma específica, sus semejanzas y sus diferencias. Es una toma de conciencia con respecto a la situación de las mujeres, pero también es una invitación a pensar en qué pasa con los hombres y en general, qué esperamos, qué fomentamos y qué tachamos en una persona a razón de su sexo. ¿La que sigue? El último concepto del que quiero hablar es sobre las masculinidades. La masculinidad, bueno, como concepto también nace de la teoría de género y es la construcción social que dicta cómo debe ser, cómo debe actuar, cómo debe pensar o cómo debe sentir un hombre para ser considerado un hombre en este mundo. Y aquí quiero enfatizar mis comillas, ¿no? Porque también esto se aprende, ¿no? También hay ideas sociales sobre lo que ser un nombre significa y cómo un hombre debe distinguirse de una mujer, pero también de un niño, pero también, por ejemplo, de un hombre homosexual, ¿no? Es muy común, ¿no? Como escuchar el sé hombre o el hazte hombre o el actúa como hombre, pórtate como hombre. Porque eso normalmente significa no te portes como mujer o no te portes como un niño, ¿no? Las características de la masculinidad socialmente aceptada pues son por supuesto la heterosexualidad, la autonomía, la competitividad, el ser proveedor, ¿no? Una restricción emocional fuerte o la aceptación de emociones como el enojo y como la ira, mientras que hay emociones como el miedo, como la vulnerabilidad, como la tristeza, que no están permitidas, ¿no? Pues en este sentido, pues va a haber cosas que queden totalmente excluidas, ¿no? Como los cuidados y los afectos. Yo que hago trabajo en escuelas secundarias y en general, la verdad, no solo ahí, lo veo constantemente cuando se trata de compañeros hombres que se abrazan, ¿sabes? Es como de que alguien a quien quieren le abrazan, le saludan y entonces va el golpe en la espalda, ¿no? Así de que, casi de que mientras más fuerte el golpe, más mayor es el afecto, ¿no? Entonces, o sea, no es que no haya afecto dentro de la expresión masculina, pero está atravesado por este tipo de cosas, ¿no? Porque quizás si fuera un abrazo largo, cálido, cercano, así, o sea, pues la respuesta sería como, a ver, eso no es un abrazo de un hombre, ¿no? Pero, o sea, son solo ejemplos que nos invitan a pensar, porque por supuesto que también vemos esto en la escuela, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando justo vemos a un chico, a un niño o a un joven con una expresión de afectos que no corresponde a ese mandato masculino, ¿no? ¿Qué recibe ese niño? Y no estoy hablando de ni siquiera de una orientación sexual diversa. O sea, estoy hablando solo de un niño que independientemente de su orientación sexual le nace como tener esta expresión, ¿no? ¿Qué cosas recibe? ¿Qué tanto se le permite eso? ¿Qué tanto hay espacio? ¿O qué tipo de maltrato va a recibir en función de eso? ¿No? Entonces, no, estamos viendo cómo las expectativas de género se nos cuelan a la hora de querer como corregir conductas o de aceptar unas o de evaluar otras. ¿Me dan la que sigue, por favor? ¿Qué significa esto? ¿No? El ejercicio de la masculinidad tradicional termina siendo un factor de riesgo para mujeres, para las niñeces, pero también para los hombres en sí mismos, porque supone también este contacto avalado por la sociedad con la violencia, con el maltrato, pero también con las prácticas de riesgo, ¿no? También con estar dispuesto a pelear, también con estar dispuesto a demostrar que se es valiente o que no se tiene miedo o que el golpe no le dolió, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a las que invita esta cultura de demuestra que eres hombre, normalmente también suponen un riesgo, ¿no? Para muchas personas, empezando por pues, quien está habitando ese lugar, ¿no? ¿Vean la que sigue?
Ahora, vamos a la perspectiva de género en la prevención de violencia. La que sigue, por favor. Voy a redondear lo que he venido nombrando y decir, si el orden social de género se sostiene principalmente a través de la violencia, o sea, a partir de estas prácticas de maltrato que dirigimos hacia las personas que no están siguiendo esas normas sociales sobre qué significa ser una mujer y qué significa ser un hombre, pues entonces también podemos entender el carácter relacional del género. Es decir, el género se constituye en las relaciones. Y saben que también ocurre en las relaciones la violencia, ¿no? Entonces es importante ver el carácter relacional aquí, ¿no? Cuando hablamos de violencia o de maltrato a razón de género y por lo tanto entender que nuestra apuesta tiene que ver con construir relaciones libres de abuso, ¿no? Construir relaciones seguras, pues hasta donde sea posible libres de estos mandatos, de estas normas asociadas al género, ¿no? Sosteniendo una mirada crítica hacia este sistema, porque este sistema es el que está promoviendo el maltrato en primer lugar, ¿no? Entonces, es la invitación a poner el lente en eso, en las relaciones. La que sigue, por favor. Voy a hablar de lo que comenté en un inicio, la Escuela de Buen Trato, un proyecto de Gendes AC. Es un proyecto al que le tenemos mucho cariño desde Gendes y quiero aprovechar para hacer un comercial aquí porque el manual de la Escuela de Buen Trato, una metodología para la prevención de violencia entre pares y la promoción de relaciones igualitarias y libres de violencia en jóvenes adolescentes, sí, el manual está por publicarse. Este mes va a estar disponible para descarga gratuita en el sitio web de Gendes, que es www.gendes.org.mx. Les invito a que estén pendientes en nuestras redes o en nuestro sitio web. Es un material que es como muy bonito, muy útil, que hemos trabajado durante 3 años y del cual voy a hablar a continuación. Voy a dar algunos ejemplos de actividades, pero sí, no quería no decir que por favor pues lo tengan, lo descarguen, lo revisen, lo usen y nos cuenten cómo les va, si es que a alguien le sirve. La que sigue, por favor. ¿En qué consiste la metodología de la Escuela de Buen Trato? Es un programa de acompañamiento dirigido a comunidades escolares que, como nombre, busca prevenir violencia basada en el género y promover relaciones entre pares basadas en el respeto, la equidad y el buen trato a partir de abordar los siguientes temas. Trabajamos igualdad de género y promoción de masculinidades alternativas, prevención de violencia en relaciones de pareja y construcción de redes de apoyo, salud sexual y reproductiva, salud emocional y habilidades para la vida y la convivencia. Todas las actividades que tenemos las llevamos a cabo y reflexionamos cómo estos temas impactan de forma diferenciada a hombres y a mujeres. Y en ese sentido, ¿a qué nos invitaría tener como una mayor equidad, ¿no? Equidad en cuanto a, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva o la salud emocional, ¿no? Que nos permitiría, por ejemplo, pues tener mayores prácticas de cuidado y que los cuidados no solamente recaigan como en las niñas, en las mujeres, que implicaría que hombres aprendieran a cuidar de sí mismos y a cuidar de otras personas, ¿no? Y que implicaría que las mujeres también nos hiciéramos más conscientes de nuestro propio cuidado, ¿no? Es decir, todos esos temas los abordamos desde esta perspectiva y pues justo, ¿no? Vamos como trabajando y fomentando que las relaciones dentro del espacio pues sean pues, mucho más equitativas. Nada, la que sigue. ¿Qué incluye este acompañamiento? Por un lado, la metodología, que es la que nombré, que son 28 horas de trabajo con juventudes, que es la que va a estar disponible de acceso a todo público. Tenemos también grupos de escucha y acompañamiento emocional entre pares, que es algo de lo que sí, también es una de las actividades de las que más cariño le tenemos. Tenemos acompañamiento socioemocional y capacitación de equipos docentes. Me voy a detener en este punto porque es algo que quería enfatizar, ¿no? Normalmente, cuando desde Gendes llegamos a espacios escolares, o sea, normalmente tenemos
como un recibimiento muy, muy amable y se agradece, por así decirlo, el trabajo que podemos hacer con chicos y chicas. Y cuando trabajamos con equipos docentes, a veces la expectativa es la de capacitarles, ¿no? Capacitarles para que puedan hacer un mejor trabajo o capacitarles para que puedan saber de ciertos temas, lo cual está bien, pero también nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad importante de acompañamiento socioemocional a los equipos docentes, ¿no? Es decir, no solo se trata de cómo yo trabajo con docentes para que hagan un mejor trabajo, es que pues al final no solo los chicos y chicas están en este sistema de género, también las personas adultas estamos ahí, también nosotros y nosotras perpetuamos estereotipos, también nosotros y nosotras estamos expuestos a violencia a razón de género, también nosotros y nosotras somos estos agentes moldeadores de otras personas. Y también tenemos necesidades emocionales, también la hemos pasado mal, o sea, también hay cosas atravesándonos que por supuesto muchas veces se reflejan también en nuestro trabajo. Entonces, es importante como reconocer la necesidad de que equipos docentes no solamente tengan acceso a capacitación en estos temas, sino de un acompañamiento pues más sensible frente a sus propias necesidades en tanto humanos, ¿no? En tanto personas en este mundo. Quisiera decir también que, bueno, hemos tratado de involucrar a la comunidad de padres, madres y personas cuidadoras. Siempre es retador, pero lo intentamos desde esta misma lógica de un espacio que a ustedes les sea útil para hablar de ustedes, no para hablar de sus hijos y de cómo hacer un mejor trabajo con sus hijos, porque por supuesto que eso es importante, pero también a ustedes les pasan cosas y el no atenderlas o el no verlas o el creer que no tienen efectos en la relación con las niñeces y las juventudes, pues es, pues es complicado porque de hecho sí tiene efectos, ¿no? Sí pasa y creo que parte de trabajar en las relaciones pues supone hacernos cargo de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y por último, algo que se hace en este proyecto es vincular a comunidades escolares con asociaciones y servicios públicos en la comunidad. ¿Me dan la que sigue? Bueno, a la fecha algunos números de este proyecto. Hemos trabajado en Estado de México, en Ciudad de México y Tlaxcala. Los últimos 3 años el proyecto se ha quedado en Estado de México, en el municipio de Ecatepec, trabajando en 3 escuelas y en un centro comunitario, que es justo en donde estamos y en donde el proyecto ha podido crecer. La que sigue, por favor. Voy a dar 2 ejemplos de algunos ejercicios. Y, a ver, voy a aprovechar para leer una pregunta que está aquí en el chat, que dice, ¿de qué manera podemos ponderar la perspectiva de género en un contexto escolar donde la población estudiantil es únicamente de señoritas y en donde el acoso y la violencia se da entre el mismo género? Creo que, a ver, el género también marca cómo nos relacionamos con las personas. No es únicamente relaciones entre hombres y mujeres. O sea, digamos que, o sea, yo como mujer tengo ideas de cómo es mi relación con las mujeres. Y en este sentido, algo importante que atraviesa la socialización de las mujeres es el entender a otras mujeres como competencia y como enemigas, ¿no? Es decir, ¿no? Como no está este dicho horroroso de que como que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, cuando, a ver, pues por supuesto que no, digo, las cifras de violencia pues no nos mienten, pero sí es importante ver que dentro de eso que aprendemos sobre cómo somos las mujeres y cómo son otras mujeres, la enemistad juega un papel importante, ¿no? Y entonces, pues yo diría que independientemente de si hay escuelas en donde pues solo hay hombres o solamente hay mujeres, pues esos hombres y esas mujeres, aún fuera de la escuela, se relacionan con otras personas, ¿no? Y entonces es darle lugar a eso, que has aprendido sobre lo que significa ser una mujer y que has aprendido pues sobre cómo tratar a otras mujeres y cómo tratar a otros hombres. O sea, creo que aunque es muy interesante estos espacios mixtos donde hay un diálogo intergenérico, pues el género nos atraviesa a todas las personas y sí es cierto que pues las mujeres también ejercemos maltrato, a veces pues responde a otras cosas, pero que sí estamos de hecho en una cultura muy maltratadora, ¿no? Entonces,
O sea, creo que es importante que tanto hombres como mujeres aprendamos a identificar, a nombrar la violencia y a entenderla en el plano relacional, tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Creo que eso es lo que diría. Justo quisiera pasar para poder compartir las actividades de las cuales les quiero hablar. ¿Me pueden regresar la presentación? Muchas gracias. Este ejercicio se llama el honor masculino, está en nuestra guía y consiste en que tenemos como 4 historias, que son historias en donde digamos que puede haber una forma de tensión entre 2 jóvenes varones, ¿no? No habla de un conflicto explícito, pero sí es una historia tipo Pepe y Pablo estaban jugando al fútbol y entonces Pablo le dio una patada a Pepe para quitarle el balón, ¿no? Pepe se cayó y todos sus compañeros le empezaron a gritar que no se dejara, así que él se levantó y, ¿no? Ese tipo de historias o una historia tipo Juan estaba con su novia bailando en el patio de la escuela y se dio cuenta de que había otro chico viendo a su novia insistentemente, así que él fue y, ¿no? Es decir, son historias un tanto provocadoras que sí invitan a la atención, pero la idea es que los chicos y las chicas le escriban un final a esa historia y lo representen. ¿Qué es lo que suele pasar? Las historias acaban en golpes, acaban en violencia, acaban en muertos. Normalmente le pisan el acelerador a ese camino y pasa esto, ¿no? Como el uso de la violencia física para castigar a otra persona, el uso de la violencia física o verbal para parar una situación, ¿no? O que en ocasiones mujeres representen una forma pacífica de resolver el conflicto, pero al final en la reflexión diciendo que de hecho en la vida no funciona así, que más bien, o sea, lo que es más común que pase es tomar el camino de la violencia. Y esta actividad nos encanta porque permite reflexionar sobre la forma en que la masculinidad se materializa en la vida cotidiana de los jóvenes, ¿no? Es decir, cuando hablamos de masculinidad, hablamos de que la violencia tiene este papel de demostrar que se es hombre, ¿no? Y entonces, si yo no me defiendo, si yo no peleo, si yo no me paro y doy el otro golpe, entonces no soy hombre. Y es curioso porque las mujeres no pasamos por eso, o sea, las mujeres no tenemos que en ese sentido reivindicar y decir y defender como ese honor de ser mujer. Aplica como de otras formas, ¿no? Pero no exactamente aquí, o sea, nosotras nadie nos va a decir eres poca mujer, o, ¿no? O sea, es diferente, pero en los hombres aplica este constante demostrar que se es hombre y creo que también lo podemos ver un montón en las escuelas, ¿no? Como muchas veces la violencia está como marcada por ver quién se define como el más hombre del espacio, ¿no? O el que ya es más grande o el que ya está más masculinizado, ¿no? Pero pues al mismo tiempo pues nos devuelve esta problematización de, ok, pero si no lo hiciera, ¿qué pasaría? ¿No? O sea, si no le entrara este camino de la violencia, probablemente entonces yo sería el sujeto de la violencia, ¿no? Y eso complejiza el tema y permite ver como de dónde más es que se está sosteniendo el acoso escolar. ¿Me dan la que sigue? Este otro ejercicio es el de la radiografía de las emociones, que lo vemos cuando llega el módulo de salud mental y consiste en separar a hombres de mujeres y en invitar a cada grupo a hacer una lluvia de ideas, así lo más grande que puedan, de todas las formas en las que es posible sentirse, ¿no? Todas las emociones, sí, cualquier forma en la que te puedas sentir, nombrarla, ¿no? Si estás como triste, enojada, cansada, furiosa, estresada, angustiada, preocupada, ¿no? Todo lo que se les ocurra, nombrarlo, ¿no? Como feliz, enamorada, qué sé yo. Y claro, la invitación es a nombrar de forma amplia la experiencia emocional. Y aquí, ¿qué vemos? Por un lado, las mujeres tenemos un lenguaje mucho más amplio para reconocer la experiencia emocional, ¿no? Es decir, o sea, las mujeres pueden escribir y escribir y escribir, escribir sobre cómo nos sentimos, mientras que los hombres no necesariamente, ¿no? Reconocen emociones como el enojo, como el miedo, pero no hay mucho más que eso, ¿no? Es poca la posibilidad que tienen de nombrar
cómo se sienten, y entonces no significa que no sientan otras cosas, significa que lo que más pueden ubicar en sí mismos es enojo, pero que también es lo que hay más permiso social de mostrar, ¿no? Y que entonces incluso muchas otras emociones salen como si fuera enojo, ¿no? Como que el enojo es lo único que permite darle una válvula a la experiencia emocional. Y por otro lado, pues tanto hombres como mujeres asumen que gestionar sus emociones significa controlarlas para que no les afecten, ¿no? Y controlarlas normalmente tiene que ver con hacer algo para no sentirlas. Y eso es curioso, eso también invita a pensar, bueno, ¿qué nos dice eso también y qué estamos enseñando las personas adultas a los chicos y las chicas con respecto a sus emociones? ¿No? Porque sí es cierto que un mensaje que ahí está es el que tienen que aprender a controlarse, ¿no? Y controlarse, pues muchas veces supone hacer como que las cosas no les afectan, o controlarse implica negar o no sentir, ¿no? Entonces, es parte de lo que quisiéramos problematizar, porque ¿qué efecto tiene eso también, no? ¿Me dan la que sigue, por favor? Quisiera compartir otros recursos que están. Si me dan la que sigue. Estos dos cuentos están en la guía, pero se pueden encontrar en internet muy fácilmente. Está el cuento de La mitad de Juan, que lo pueden encontrar en PDF o en YouTube, y que permite reflexionar sobre estereotipos de género, ¿no? Sobre los efectos que incluso la cultura castigadora en torno al género tiene en la identidad, porque el cuento se trata de un chico al cual molestaban porque le gustaban las cosas para niña, en teoría, ¿no? Y entonces, pues él recibía burlas, así que él decide deshacerse de todo eso, y cuando se deshace de todo lo que le gustaba, resulta que se deshace de la mitad de él y entonces solo es medio niño. Así que es un cuento bonito para reflexionar sobre sí, sobre cómo ser personas completas, ¿no? Pero también sobre entonces cómo crear espacios seguros para que las personas expresen quiénes son, ¿no? Sin esta presión por los estereotipos de género. Y está el cuento Tristeza, Manual de Usuario, que pues también justo es útil para reflexionar sobre la relación que establecemos con las emociones que consideramos negativas, ¿no? Como el enojo o como la tristeza, porque lo cierto es que aunque queramos que no estén, van a estar, ¿no? Van a estar porque son parte de nuestra condición humana. Así que la pregunta no es cómo no sentirlas, sino qué nos están diciendo y qué queremos hacer con ellas. ¿Me dan la que sigue? Voy a cerrar con algunas prácticas que hemos considerado poderosas y que hemos aprendido alrededor de tanto de implementar el proyecto como de justo tener presente la perspectiva de género en la prevención del acoso escolar y de la violencia. ¿Me das la que sigue? La primera tiene que ver con reconocer el carácter político y relacional de la violencia. Los chicos y las chicas con quienes trabajamos, las niñeces, no se inventaron la violencia, ni se inventaron los estereotipos, ni se inventaron incluso pues las prácticas de sometimiento de las cuales a veces son cómplices y copartícipes, ¿no? La violencia es política porque ocurre dentro de las relaciones y porque solo hay que salir a la calle media hora para encontrarnos con alguna forma de maltrato, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer que sí hay una cultura en donde la violencia es muy promovida y por lo tanto es lo que aprendemos, porque también hay contextos en donde la violencia es la forma de sobrevivir, ¿no? En donde chicos y chicas sienten que si no son parte de esa cultura maltratadora, quienes van a acabar en la cuerda floja son ellos y ellas. Y eso es terrible, ¿no? O sea, es terrible hogares que fomentan el como, pero si tú no pegas, entonces yo te voy a pegar, ¿no? O sea, sabemos de alumnos y alumnas en donde esto se les nombra, ¿no? De, un niño te molestó, tú pégale, y si no le pegas tú, entonces aquí en casa se te va a pegar para que aprendas a no dejarte. A ver, ¿qué hace un niño o una niña con eso? ¿No? Y entonces, ¿cómo lo abordamos por otro lado que no sea entonces pues desde el regaño porque ahora eres el niño malo y violentador o boleador, ¿no? Necesitamos reconocer este carácter político de la violencia y enunciarlo y conversar con ellos y ellas sobre cómo les ha atravesado,
porque no hay ninguna persona en este mundo, o al menos en este país, que no sepa lo que es la violencia o que no sepa lo que es el maltrato o que no le haya tocado vivirlo. Pues incluso muchos de ellos pues también lo ejercen o lo ejercemos también desde este lugar adulto. Pero creo que es importante tener esas conversaciones. Otra práctica importante es pues apostarle al buen trato como pedagogía y como apuesta política. No puedo justo como regañar a un chico por maltratar a alguien, maltratándolo yo a él, ¿no? Porque ese es el camino que también a veces tomamos, ¿no? A veces queremos frenar el acoso o la violencia con acoso y con violencia, ¿no? Pensando que si castigamos lo suficiente a quien está ejerciendo, va a dejar de hacerlo, o si maltratamos a quien lo está haciendo, entonces va a dejar de hacerlo. Y pues no funciona así, ¿no? Creo que también tenemos una responsabilidad en modelar otras formas de ser basadas en el buen trato, porque al final, pues para mí sí tiene que ver con una apuesta política, de que en contextos que son bien hostiles y bien maltratadores, decidir construir relaciones de buen trato con quien tengo al lado, aunque sea una persona que yo sé que puede incurrir en prácticas de maltrato, para mí es un acto político, ¿no? Justo por lo difícil que es. Por otro lado, interesarse por sus experiencias desde la curiosidad, preguntar, ¿no? No dar por hecho, preguntar, clarificar y procurar relaciones horizontales. Y con esto no quiero decir relaciones como pues de pares o de amistad con los chicos y las chicas, porque sé del lugar que ocupamos y de la responsabilidad que tenemos, pero sí de cuestionar nuestro adultocentrismo, ¿no? Este lugar en el que en tanto adultos, adultas, ya lo sabemos todo, porque no es así. También nosotros y nosotras estamos aprendiendo y como dije, también nos pasan cosas. Y entonces reconocer la expertise que los chicos y las chicas tienen en sus en sus vidas, en sus contextos, en sus relaciones, me parece un paso importante en entenderles, ¿no? En saber cómo están, ¿no? Y en saber qué están haciendo, qué están tratando de hacer. Diría que eso es fundamental. Y de hecho sería todo de mi parte. Si me dan la última, por favor. Me despido, ahí está mi correo, aurora@gendes.org.mx, y les recuerdo, por favor, a partir del 22 de noviembre en el sitio web de Gendes pueden encontrar para descarga libre nuestro manual de la Escuela de Buen Trato. Me encantaría, por favor, que pudieran hacerlo, que puedan usarlo, que puedan mandarnos comentarios si tienen o si lo ponen en práctica y se dan cuenta de algo, que nos compartan su experiencia. Será algo que les agradecemos mucho. Y pues yo les agradezco también su escucha y el espacio. También si hay más preguntas, las leo. Me parece que no, pero sería todo de mi parte. Muchas gracias. Aurora, muchas gracias por tu participación, gracias por este contenido y esta información que nos vienes a compartir el día de hoy. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes nos dejas con este interés por conocer un poquito más, por podernos formar. Ojalá haya muchos directores, directoras, supervisores que tengan el interés de poder contactar a Gendes y poder implementar este programa que ustedes tienen. Y bueno, y es importante resaltar pues la importante de fomentar estas relaciones de buen trato, ¿no? Como tú lo decías, validar también nuestras emociones como adultos, como docentes frente a grupo, que eso también es súper importante, pero también algo que decías aquí al final, ¿no? El poder interesarnos con los chicos, que también ellos nos puedan enseñar. Y esto me recuerda un poco en la primera sesión donde hablamos de esta cultura de paz en la nueva escuela mexicana, donde la maestra Leticia pues nos decía lo importante de poder reconocer a los otros y poder al momento en que nos reconocemos y tenemos esta interacción, creo que podemos trabajar mucho en esta parte de prevención, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que nos dejas
con mucho interés de poder seguir aprendiendo y poder trabajar y poder observar más a nuestros chicos en este reconocimiento de sus emociones principalmente, en identificar que este tipo de violencia que ellos puedan ejercer, bueno, poderla detener, ¿no? Para evitar llegar a un acoso escolar. Bien, pues Aurora, hay algunos comentarios y preguntas que quiero realizarte para antes de terminar nuestra sesión del día de hoy. Por ejemplo, nos comentan, dice, las nuevas modificaciones a la ley solo incluyen la violencia hacia la mujer. Esto no se convierte en una ley inequitativa o incluso excluyente hacia el hombre, principalmente cuando se habla de niñas, niños y adolescentes. Nos preguntan eso, creo que la leí mal. Nos dice, las nuevas modificaciones a la ley solo incluyen la violencia hacia la mujer. Esto no se convierte en una ley inequitativa o incluso excluyente hacia el hombre, principalmente cuando se habla de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué opinas, Aurora? Sí y no. Me parece una pregunta muy pertinente, la verdad, la que se hace. Cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres, lo que es importante también recordar por qué se legisló sobre la violencia en contra de las mujeres y el instrumento legal que desde 2006 salió para tipificar y darle nombre a que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, vivimos violencia dentro de este sistema de género, ¿no? Es decir, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia feminicida incluso, ¿no? Es decir, la teoría lo que nos dice es hay una pandemia de violencia contra las mujeres y que es importante atender. Y que no es lo mismo decir como no podemos meter a los hombres como en ese cajón, porque entonces también sería generalizar algo o, digamos, relativizar algo que no podemos relativizar. Sin embargo, hay un punto importante en la pregunta que nos hacen y es la violencia no solamente es por razones de género, pero sí la violencia tiene su raíz en el género. Y entonces la mayoría de quienes perpetran la violencia abusiva, de acuerdo con las cifras, siguen siendo los hombres. Esto no significa que las mujeres seamos las únicas víctimas de violencia, ni que nosotras no ejerzamos violencia, porque sí la ejercemos, ¿no? Lo que significa es que si los hombres son quienes, en función de los números, continúan incurriendo en el mayor número de formas de violencia, no solo contra mujeres, también contra otros hombres, también contra las niñeces, también contra sí mismos. Entonces, es justo esa la razón por la que no solamente tenemos que pensar en cómo salvaguardar la integridad de las mujeres, sino que tenemos que preguntarnos qué onda con los hombres. O sea, ¿qué onda con los hombres? Porque de pronto parece que en realidad las mujeres somos como el daño colateral de una forma muy rara en la que pues, los hombres históricamente han aprendido a ser hombres, ¿no? Y a comportarse como hombres. Y lo que decía cuando hablaba del tema de masculinidades. Entonces, creo que cuando hablamos, o sea, creo que es importante que exista siempre este apartado de qué pasa con la violencia en contra de las mujeres y las niñas, porque está ahí como un fenómeno del cual sí creo que no debemos quitar el dedo del renglón, no debemos quitar el foco de ahí, pero que además de eso, o sea, sí tenemos que incluir este componente de masculinidades para decir qué está pasando con los chicos, ¿no? O sea, qué está pasando con ellos, porque también ahí, entre ellos, hay un montón de maltrato, ¿no? También, pues ellos les pasan cosas, también está su experiencia emocional súper restringida, también están en este aprendizaje de ser hombres, pues quizá poniéndose en riesgo. Y entonces es cómo vamos también a darles atención en esto sin que esto nos lleve a relativizar la noción de violencia en contra de las mujeres o haciendo como falsas equivalencias, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? A veces
creo que es común de pronto dar con este discurso de, pero si vamos a hablar de violencia contra las mujeres, también hay que hablar de la violencia en contra de los hombres, como si fuera una onda simétrica, cuando no es así, ¿no? Y con esto no quiero decir que no haya violencia como de este lado para el otro, pero sí es brutalmente menor, ¿no? Y a veces responde a otros factores. Entonces, por eso decía como no y sí, o sea, no como para relativizar nuestra relación con la violencia hacia las mujeres y los avances, pero sí para poner un foco en qué está pasando con los chicos, como algo que definitivamente se tiene que mirar, ¿no? O sea, no podemos solo tratar de prevenir como violencia atendiendo a la población más maltratada, sino volteamos a ver qué está pasando y justo desde una mirada como crítica del sistema, pero también, yo diría también compasiva, sobre todo si estamos hablando de niños y de jóvenes, ¿no? Pues de qué está pasando con ellos. Y ya, eso sería. Muchas gracias. Ok, Aurora. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Nos pregunta la maestra Norma Sánchez Santiago del Colegio Fresnos. Estos cuentos que tú ahorita nos acabas de recomendar, si se pueden utilizar para nivel preescolar o qué material puedes recomendar para el trabajo con estos pequeñitos de nivel de preescolar. Toda vez que, bueno, si estás de acuerdo, es muy importante que desde ahí se comience. ¿Sí? Porque desde ahí traemos estas prácticas, estarás de acuerdo, y si no comenzamos desde esta niñez, bueno, ahí se viene más complicando esta práctica. Muchas gracias. Sí, qué buena pregunta, porque de hecho algo que me parece útil en cuanto a preescolar tiene que ver con lo que decían, un comentario que leí, ¿no? En el chat que decía de instalar en el aula espacios reflexivos en donde alumnos puedan disentir sin confrontar, puedan pensar diferente sin necesidad de descalificar o ser descalificado. Y creo que desde preescolar, o sea, es una edad increíble para fomentar esto, o sea, para fomentar un diálogo intergenérico o un juego intergenérico, una colaboración entre niños y niñas, en donde pues puedan esto, ¿no? Como cooperar sin necesidad de descalificarse o de agredirse o de empezar a generar esta brecha. La otra vez que justo conversábamos, decíamos algo como bien curioso, es como ver los patios de la escuela, ¿no? Como, y cuando acabas viendo ese patio en donde los niños están, hay 3 partidos de fútbol ocurriendo al mismo tiempo en la cancha y los balonazos, órale, por todos lados, y las niñas están de que los márgenes, ¿no? O sea, de que en la orilla protegiéndose de los balones, como platicando, comiendo, y es interesante ver desde esta mirada el uso del espacio. Y entonces desde preescolar, a ver, ¿cómo lo compartimos, no? ¿Cómo lo compartimos sin que alguien sienta que tiene que protegerse de tus balonazos, pero además de tu acaparación de 3/4 partes del patio, ¿saben? Creo que justo, ¿no? O sea, como que preescolar se presta mucho para eso, como para el cómo vamos a colaborar en condiciones, aquí se aplica, en condiciones de igualdad, ¿no? Y sobre los cuentos, yo diría que sí, pero aquí tengo que ser muy honesta. Yo no he trabajado con edad de preescolar, entonces, aunque yo pienso que sí, porque son cuentos muy sencillos, pienso que en una de esas, en realidad no, tal vez en primaria, ¿no? Como que en primaria sean un poquito más comprensibles, porque pues los estereotipos de género, o sea, sí es cierto que como que a los 3 años se desarrolla una conciencia en torno al género, pero pues la mayoría de los estereotipos se desarrolla un poquito más como a partir de los 5 años, como entrando en la primaria, en donde la socialización es más fuerte. Entonces, o sea, no quisiera decir una barbaridad y decir, sí, úsenlos, solo los tomaría con reservas y más bien te invitaría a ti a verlos, y si tú tienes esa experiencia con preescolar, pues tú valorar si son acordes, ¿no? Como con esos años, pero pues eso, nombrar, ¿no? Cómo ensayar el crear espacios para compartir desde edades tempranas y cuidarlos, ¿no? Y ahí aprender y ahí fomentar estas relaciones pues mucho más igualitarias.
Muchas gracias, Aurora. Y sí, pues efectivamente, con este comentario que tú le acabas de dar lectura, la importancia de poder tener estos espacios, y lo hemos platicado muchas veces en las personas y que todos ustedes que están aquí nos siguen, pues bueno, cómo vamos a el ofrecer estos espacios para que nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan tener un espacio confidencial, ¿no? Para que pudieran expresar el cómo se sienten. Toda vez que en algún momento, si es que en sus hogares no lo tienen, lo hemos dicho muchas veces, la escuela también es un lugar seguro para ellos y es importante que hoy, considerando que la pedagogía ha cambiado, pues bueno, también como docentes podamos identificarlos y podamos dar este espacio. Bien, estamos a punto de terminar nuestro ciclo, no sin antes, por favor, pedirles que puedan contestar nuestra encuesta de satisfacción. Ahí está el QR, es un QR diferente, no es el mismo de las dos sesiones anteriores, cada uno es distinto porque nos gustaría saber cómo su opinión acerca de cada una de las sesiones. Entonces, por favor, den ahí el QR, escanéenlo para que podamos obtener su opinión y entonces poder identificar qué información para ustedes es de utilidad más adelante. Agradecerles mucho la presencia de todos ustedes en esta sesión. Pero también a nuestra especialista Aurora de la Asociación Gendes y también de nuestras intérpretes de lengua de señas, Erika Gabriel Díaz y Beatriz Marta Iglesias. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, principalmente a ustedes. Ojalá puedan volver a escuchar todo el ciclo completo, lo puedan compartir y lo puedan recomendar. Creo que el contenido que cada ciclo puede ofrecer siempre va a ser de utilidad. También es importante recordarles que demos lectura a nuestros documentos con los que actualmente contamos, que nos favorecerá mucho en esta nueva construcción de la nueva escuela mexicana y favoreciendo esta cultura de paz. Los documentos los volvemos a proyectar, es la guía de todas y todos con su QR y el protocolo de erradicación del acoso escolar. Pues agradecerles, muchas gracias, tengan bonita, ya casi fin de semana. Buena tarde.